Rojas y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que consideramos que es del interés de muchos de ustedes y es efectivamente las oportunidades que ofrece el mercado del carbono en Colombia. En este momento, pues en este caso, estoy, digamos, representando o apoyando a un estándar que se llama Biocarbon Registry. Este es un estándar que permite registrar proyectos precisamente para el mercado del carbono colombiano, pero ya les voy a contar un poco más al respecto. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar con una introducción breve sobre el mercado del carbono. Aquí hay alguien que está diciendo algo en el chat, ya. Breve sobre el mercado del carbono y básicamente lo que quiero contarles es que todo este tema parte del protocolo de Kioto. Cuando, no sé si recuerdan, ese fue el primer acuerdo que se hizo de manera vinculante para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta y lograr en este caso el objetivo principal que era evitar que la temperatura de la Tierra aumentara más de 2 grados centígrados. Este protocolo tuvo una vigencia, digamos que desde el 92, 96 empezó a consolidarse, pero vino a ratificarse en el 2005, cuando se logró pues como la cuota de ratificación o de acogerlo internamente en los países y de esa manera pues empezó a ser un protocolo vinculante. Sin embargo, su primer periodo de cumplimiento correspondía al periodo 2008, perdón, 2008-2012, donde los países que tenían compromisos, en ese caso pues había un principio de responsabilidades diferenciadas, donde los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero era quienes tenían unos compromisos puntuales, unas metas de reducción. Estos países se denominaban los países del anexo B, y básicamente, o del anexo 1, y básicamente estos países tenían que reducir emisiones y habían tres mecanismos para poderlo lograr. El primer mecanismo era reducir emisiones de manera interna, pues a domésticas. El segundo era hacer una especie de transacción de reducción de emisiones entre ellos mismos. Y el tercero era el que conocíamos como Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL, donde básicamente los países en desarrollo, en este caso como Colombia, podíamos desarrollar proyectos de reducción de emisiones o capturas, pues proyectos forestales, y esas toneladas de CO2 que se reducen o que se capturan se podían comercializar. Digamos que había un intercambio mientras nosotros les dábamos este servicio ambiental de esas toneladas de CO2 que se reducen o se capturan, ellos podían incluir esas toneladas de CO2 en forma de créditos de carbono para el cumplimiento de sus metas. De esa manera fue que nació el mercado, porque empieza a crearse una dinámica de oferta y demanda, donde la oferta evidentemente vendría de los países que están en desarrollo generando proyectos de reducción de emisiones con un componente importante y es que aportaran al desarrollo sostenible. Y mientras tanto venía la demanda de estos países que tenían que cumplir las metas dentro del protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto se pensaba, digamos, renovar posterior al 2012, de hecho lo llamaban post-Kioto. Sin embargo, hubo un contexto y es que se dio la crisis económica mundial. Adicionalmente empezaron a cambiar ciertas situaciones, digamos, sociopolíticas en el mundo. Por ejemplo, uno de los países que en su momento se consideraba en desarrollo o emergente dentro del MDL era China. China, por ejemplo, desarrolló muchos proyectos MDL y ofrecía pues estos créditos de carbono, pero pues todos sabemos que China tuvo un comportamiento o ha tenido un comportamiento en términos de crecimiento social y económico bastante exponencial. Entonces, de alguna manera empezó a verse un desbalance entre los países que tenían este compromiso y otros países que empezaron a crecer y al igual que crecieron económicamente y en población, también crecieron en emisiones. Entonces, sumado a la crisis económica donde algunos de los países más golpeados fueron la Unión Europea,
y ellos eran uno de los que tenían mayores compromisos en términos de reducción de emisiones, más todo este crecimiento de países tipo China, tipo India, Brasil de alguna manera también estaba ahí considerado. Se empezó a dar una dinámica y empezó un proceso de renegociación que tomó varios años, tomó del 2012 al 2015, cuando se logró en el 2015 poder concretar un nuevo acuerdo climático. Y no sé si recuerdan, esto ocurrió en diciembre del 2015, que fue un hito muy importante donde se reunieron los países de las Naciones Unidas y lograron sacar lo que llamamos el Acuerdo de París, ¿cierto? Este mismo año, el 2015, también fue un año importante porque se logró concretar la Agenda de Desarrollo Sostenible del Mundo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto ocurrió en septiembre del 2015. Entonces, el 2015 fue un año importante y nos define un poco como esa agenda de desarrollo que tenemos, en este caso al 2030. Ambos acuerdos, tanto el Acuerdo de París pues como los ODS, van al 2030 y en ambos hay un componente importante de acción climática. Cuando estamos hablando del Acuerdo de París, entonces aquí hubo un cambio, y es que mientras en el protocolo de Kioto hablábamos que habían unos países que tenían unos compromisos y otros teníamos la posibilidad de hacer la reducción de emisiones y ofrecer este servicio, en el Acuerdo de París cambia el mecanismo y ya todos los países vamos con un compromiso. En este caso, Colombia, por ejemplo, propuso un compromiso de reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Eso fue en el 2015. Y esto significa que ya no hay esta diferenciación tan significativa donde algunos tenían metas y otros no, y pues podíamos hacer este mercado. Ya todos los países tenemos estas metas y de alguna manera tenemos que empezar a buscar los mecanismos para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes formas. En el caso de Colombia, entonces, Colombia ya tiene algo que se llama la NDC o la Contribución Nacionalmente Determinada, que es precisamente esa meta que propusimos en el Acuerdo de París, que para el 2015 fue el 20% de la reducción de emisiones al 2030. ¿Cómo se hace ese ejercicio de la NDC o cómo se hizo? Se hace un análisis de línea base o año base, que fue en ese momento el 2010. Se proyectan las emisiones al 2030 teniendo un escenario de business as usual, o sea, vamos a crecer de la forma tradicional como hacemos las cosas, y se proyectó una reducción del 20% sobre esa línea de proyección. Y esa fue esa meta en la que nos comprometimos. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que bajo el Acuerdo de París quedó también un compromiso que cada 5 años los países deben actualizar su meta o actualizar su NDC. Es por ese motivo que en el año 2020 todos escuchamos seguramente en las noticias que Colombia se comprometió a reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. O sea, nuestra meta se actualizó y pasa del 20% al 51%, y es en este momento la meta que tenemos vigente y por la cual el país está trabajando para poder cumplir eh, en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque este es el panorama que tenemos y que nos abre unas oportunidades en términos de acción climática y de gestión, y de alguna manera se materializa en algo que llamamos el mercado del carbono o que conocemos como el mercado del carbono. En este caso, Colombia activa un mecanismo para poder empezar a cumplir esa meta de reducción de emisiones a la que nos comprometimos en el Acuerdo de París, y ese mecanismo está definido en algo que se llama el Impuesto Nacional al Carbón. Ese impuesto se crea mediante la reforma tributaria del 2016 y se consolida, digamos, en el mecanismo del mercado, se consolida en el decreto 926 del 2017, donde se genera algo, y es, bueno, hay unas empresas, eh, digamos, personas jurídicas que tienen que pagar el impuesto al carbono. ¿Quiénes son? En este caso son
las organizaciones que compran directamente combustibles fósiles líquidos, en este caso la gasolina, el ACPM, el queroseno, que compran, por ejemplo, de manera directa. Yo soy una empresa y le compro directamente a un distribuidor grande, o le compro directamente a Copetrol, o le compro a, sí, básicamente esos. Ellos me graban a mí el impuesto al carbono por cada, digamos, unidad de energía de ese combustible. Eso también, eso está regulado. Y yo pago ese impuesto al carbono. ¿Qué pasó? Entonces, en el decreto 926 se crea algo que se llama la no causación del impuesto al carbono. Esa no causación del impuesto al carbono lo que permite es que tú, en lugar de tener que pagarle el impuesto al carbono al país, a la DIAN, tú lo que puedes hacer es deducirte o no causarte ese impuesto si tú compensas esa cantidad de toneladas de CO2 que vas a generar por esa compra de ese combustible, la compensas con un proyecto que reduce emisiones y que está, pues, digamos, en todo el proceso de registro, que está registrado, que está avalado, que cumple con todo el ciclo de un proyecto. Ahorita vamos a ver un poco más qué significa eso. Pero entonces tú tienes esa posibilidad. ¿Qué genera eso? Entonces genera nuevamente una oferta y demanda. Mientras tenemos unos proyectos que reducen emisiones y capturan emisiones, que en este caso sería la oferta, tenemos una demanda que es de estas entidades que pagan impuesto al carbono cada vez que compran combustible. El combustible en este momento solamente están grabados los combustibles fósiles líquidos y el gas natural, pero para procesos petroquímicos. Muy posiblemente se va a ampliar la regulación de otros combustibles, como el carbón, por ejemplo, y eso obviamente va a aumentar la demanda de créditos de carbono para efectos de la no causación. Entonces, en Colombia se consolidó ya un esquema de mercado del carbono y eso nos abre pues diferentes oportunidades a las empresas y organizaciones que estamos trabajando en estos temas. Eh, Quiero también llamar la atención y es que hay otros dos instrumentos importantes, digamos, en todo este tema de la gestión climática. Y uno es la Ley 1931, que también conocemos como la Ley de perdón, la Ley de Cambio Climático. Y el año pasado, a finales del año, salió la Ley 2169, que es la Ley de Acción Climática. La Ley de Acción Climática es la que de alguna manera busca darle operatividad y gestión rápida a los diferentes compromisos que tiene el país. Y entre ellos está el tema del mercado del carbono, donde se reconoce que el mercado del carbono de alguna manera es una oportunidad para dinamizar la economía en este tipo de temas, ¿cierto? En este tipo de actividades. Entonces, la propuesta o la apuesta que tiene como tal el gobierno nacional, perdón, es tener la posibilidad de movilizarlo, de generar diferentes estrategias, estructuras, esquemas para darle dinamismo al mercado del carbón. Esto nos muestra de alguna manera una señal y es que eh, el mercado del carbono en Colombia por lo menos se va a mantener. Por ahora se mantiene. Es algo que está. De hecho, Colombia ha sido un país reconocido por su proactividad en este tema. Es uno de los pocos países latinoamericanos que ha creado esta dinámica. Hay otros países que tienen impuesto al carbono como Chile, como México, pero sin embargo en Chile recientemente supe que se están creando todavía los instrumentos para poder generar esta dinámica que nosotros ya tenemos. Entonces, por esa misma proactividad que tiene el país, es algo que antes al revés, los países están buscando replicar y Colombia se vuelve como una especie de país modelo, país ejemplo. Entonces, es algo que por ahora se espera se mantenga y de hecho es una tendencia mundial. ¿Cuál sería entonces? Ah, bueno, quiero mostrarles un poquito el impuesto nacional al carbono. El impuesto nacional al carbono es un impuesto que, como les decía, se consolida en la reforma tributaria del 2016 y año a año se actualiza su valor. ¿Cómo funciona? Es un valor por tonelada de CO2, o sea, es un precio de cada tonelada de CO2, que en este caso se emitiría por la adquisición de esos combustibles fósiles
líquidos y por el gas natural en procesos petroquímicos. Esta es la última resolución. Este valor sale anualmente por la DIAN, o sea, el valor está fijado por la DIAN, y ese valor anualmente incrementa de acuerdo también a cómo incrementa el IPC del país, ¿cierto? Para el caso del año 2022, en este momento tenemos un valor por tonelada de CO2 de 18.829 pesos. Cuando empezó estaba en 15.000. A la fecha estamos en 18.000, casi 19.000 pesos. Es importante que ustedes como gestores del tema de cambio climático en sus organizaciones empiecen a tener este dato como referencia porque es una muestra, una señal que nos da de un valor externo o más bien de un valor, de una valorización de en este caso una externalidad ambiental. Cuando nosotros emitimos gases de efecto invernadero, que todos se traducen en toneladas de CO2 equivalentes, y le empezamos a poner un precio a ese carbono, podemos empezar a mirar qué otro tipo de decisiones tomamos en nuestra organización para hacer cambios, digamos, sustanciales o en procesos o tecnológicos que nos permitan reducir emisiones de CO2 de alguna manera previendo que en algún momento ese impuesto al carbono pueda empezar a cobijarnos también a nosotros. Ya les conté, en este momento pues hay un segmento muy específico que es el que paga el impuesto al carbono. De alguna manera, cada uno de nosotros cuando echa gasolina en su carro, paga el impuesto al carbono, pero lo paga pues ya camuflado con el costo de la gasolina. Digamos que directamente el que paga ese impuesto será el distribuidor grande que le compra al productor del combustible. Por ejemplo, si yo voy a Terpel, Terpel le compra, por decir, a un Ecopetrol y Terpel le paga directamente a Ecopetrol el impuesto. Sin embargo, Terpel no lo puede cobrar a nosotros de manera, digamos, interna dentro del precio que nos vende la gasolina. Sin embargo, el mismo Terpel puede hacer el ejercicio de la no causación del impuesto y ellos nos pueden cobrar a nosotros camufladamente pues lo que les vale ese proceso de no causación, ¿cierto? Para que entiendan un poco esa dinámica de cómo funciona. Pero, como yo les estaba contando, el tema de los impuestos, el impuesto nacional carbono, es algo que bien, que se espera mantener, de hecho puede ampliarse. Entonces es importante que nosotros empecemos a anticiparnos a ese posible impuesto que en algún momento le pueden poner a nuestra organización por emitir gases de efecto invernadero. Y el tener estos datos de cuánto vale la tonelada de CO2 es importante tenerlo como referencia para hacer análisis, como les digo, de reconversión tecnológica o de cambios en temas de combustibles o de procesos que nos ayuden a analizar la factibilidad de hacer un cambio en ese momento, ¿cierto? Con base en un indicador, que en este caso es un indicador ambiental, que son las emisiones de CO2 equivalente. Aquí tienen entonces ustedes la cantidad o la tarifa por unidad del metro cúbico o el galón de acuerdo al combustible y esto pues también está regulado y eso depende también de las terajoules de cada combustible que ofrece pues en términos energéticos, entonces hay una forma de calcularlo también con base en la resolución. Hay algo importante que también debemos saber y es que el mercado del carbono, o sea, cuando tú tienes un proyecto, reduce emisiones, generas créditos de carbono y los quieres comercializar para efectos de la no causación, pues evidentemente es muy difícil que tú lo vendas al precio top que cobra el impuesto, porque de alguna manera también las empresas que pagan por estas toneladas de CO2 para compensar sus emisiones y tener la no causación, lo que hacen es que también ganan una especie de ahorro, ¿cierto? En ese caso es importante que tengamos que hay como una especie de margen en términos de la diferencia entre el precio del impuesto al carbono y el precio del mercado. Esto puede estar alrededor de un 70-80% de diferencia, ¿cierto? Entonces tenemos precios, por ejemplo, entre 15.000, 16.000 pesos. O a veces hay también créditos, pues, sí, reducciones de emisiones, créditos de carbono, que pueden estar alrededor, pongámosle, decían, en temas conservadores entre 13.000 y 15.000 pesos, ¿cierto? Si en algún momento queremos hacer un análisis de, de posibilidades de nuestra empresa que entre a ese mercado.
¿Cómo entonces una organización que hace parte de Fenalco Solidario podría materializar la oportunidad que podría generar el mercado del carbón o que puede generar el mercado del carbón? Ustedes están en este proceso calculando la huella de carbono con la herramienta que tiene Fenalco Solidario, ¿cierto? Ya muchos de ustedes tienen el valor, la información y otros están ya planteando acciones de reducción. En este caso es importante mirar si esas acciones de reducción pueden ser, digamos, importantes, significativas, y en ese caso esas acciones de reducción se pueden convertir en proyectos de reducción de emisiones que podrían entrar a hacerse un proyecto dentro del mercado del carbono, digamos, cumpliendo con todos los criterios técnicos y de rigurosidad que tiene el mercado del carbono para poder vender esos créditos de carbono en términos de la comercialización y de lo que yo les digo de la oferta y demanda. En este caso, ustedes podrían ser parte de esa oferta para suplir esa demanda de las empresas que pagan impuesto al carbono en este momento. Sin embargo, hay otro mecanismo y es que en este caso muchas de ustedes están pensando también en hacer compensación de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y al hacer la compensación, entonces pueden encontrar como mecanismo de compensación esos créditos de carbono que están generando estos proyectos. En ese sentido, todas estas acciones nos pueden ayudar a buscar esa carbono neutralidad que de alguna forma las empresas están en este momento planteando y que también es una tendencia importante porque ya tenemos unas estrategias de carbono neutralidad en Colombia. Colombia espera ser carbono neutral en el 2050 y espera hacerlo en el 2050. Entonces es una tendencia, también empiece a mirar cómo llegar a esa carbono neutralidad. Y vamos a hacer acciones de reducción y compensamos lo que definitivamente no podremos reducir para poder tener este balance neutro de carbono, compensar lo que emitimos, eh, ¿cierto? María Teresa, qué pena. No sé si seré yo, pero te estamos como perdiendo. No sé de pronto qué será. Sí, se escuchaba como Se entrecortado. escucha entrecortado. Sí, señora, se escucha Ya entrecortado. mejor. Habla, a ver, continúa, por favor. Hola. Ahora, Bueno, vamos a mirar que entonces retome María Teresa. Dale, por favor, María Teresa, te escuchamos. Que aparecía como débil la señal. María Teresa, ¿nos escuchas? ¿Aló? voy a, O si de pronto puedes volver como a ingresar a ver si mejora. Esperemos unos instantes, por favor, que aparezca de nuevo la pantalla. Bueno, decirles mientras tanto que ya nosotros enviamos desde comunicaciones de nuestra área las invitaciones para todos los eventos que tenemos en el resto del mes. O también pueden fijarse en nuestra página web www.fenalcosolidario.com. Ahí encuentran todos los eventos y pueden inscribirse directamente por nuestra página. María Teresa, ¿nos escuchas? te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Listo, ahora sí, ya mejoró. Mejoró. Dale. Sí, sí, Listo. completamente, gracias. Listo. Vamos Gracias. entonces a compartir la pantalla. Listo. Entonces, ahí me escuchas bien. Se está ¿Aló? entrecortando de nuevo, miremos como de nuevo. Habla tranquila. ¿Aló?
Listo. Listo. Entonces, digamos que una de las oportunidades que tiene el mercado, y como les contaba al inicio, hay diferentes mecanismos o estándares que permiten desarrollar los proyectos para poder entrar al mercado del carbón. ¿Aló, ahí sí me escuchan? Tranquila, te estamos escuchando, dale. Ah, listo, perfecto, gracias. Uno de esos estándares es el Biocarbon Registry. Este estándar es un estándar colombiano, sin embargo, tiene todas las posibilidades tanto al mercado colombiano como para el mercado internacional. Ahorita yo les hablaba un poco de lo que pasó con el protocolo de Kioto y luego con el acuerdo de París, y en este momento se están definiendo esos mecanismos de mercado para que también las toneladas de CO2 reducidas o capturadas que se generan en Colombia puedan servir también de estos acuerdos o estas, digamos, estrategias voluntarias de las organizaciones, de las instituciones. Así como nosotros acá en Colombia, y lo que hablábamos ahorita para las empresas de Fenalco Solidario, digamos que puede haber un compromiso en este momento voluntario de compensar emisiones. Otras empresas del mundo están exactamente en la misma línea y entonces algunas de ellas buscan desarrollar proyectos, comprar créditos de carbono de proyectos que en este caso pueden ser colombianos. Digamos que ahí hay algo importante y es que de alguna manera ellos buscarán proyectos que tengan algunas características importantes en términos sociales y ambientales, ¿cierto? Porque de alguna forma es un esfuerzo que las empresas hacen en términos de compensar las emisiones, pero no quieren solo quedarse en términos de CO2, sino también el valor agregado social y ambiental que pueda tener el proyecto. Eso es importante y también de alguna forma le puede dar un valor diferencial a esos créditos de carbono que se adquieren. Entonces, en ese sentido, Biocarbon Registry ha diseñado toda una plataforma de calidad para garantizar en otros Se le está países del volviendo aire mundo la María, voz. para María Teresa, precisamente poder ofrecer. Hola, se está como yendo otra vez. ¿me escuchan mejor? Habla, por favor. Ahí te escucho. Continúa, mejor dicho, debería decir. Aló. No, se va. Definitivamente con el tema de la virtualidad todavía no está nada inventado. Esperemos a ver entonces que se vuelva a conectar María Teresa porque está realmente muy interesante esta Aló. conferencia y sí, dale, unos datos muy importantes. Dale. Aló. María Teresa, ¿Me escuchas ahí? ahí te escucho. Dale. ¿Me escuchan bien? O vuelve y Bueno, se escucha así, a ver si busco no, un cable de alguna manera. en este momento, pues si pudieras conectarte a un cable o algo, mejor, pero si es que empieza bien y después se va como distorsionando. Qué raro. Y ahorita Dale. estaba estable el internet, qué raro. Sí, sí. No, dale que en Y no este hay momento nadie más como usándolo. en Ah, este bueno, momento estás hablando bien, dale. listo. Entonces ya vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, No, se les entrecorta, es como, estaba no sé, María Teresa, es como cuando vas a Avala, proyectar, aló, aló, es como cuando vas a proyectar la pantalla que parece que se pusiera inestable, no sé. sí. Y si de pronto alguien le proyecta y que ella hable sin que le proyectes, Dame supongo que es un dame micrófono. un Dale, segundo, o si no hacemos, miro si tengo
Les voy a compartir mientras que María Teresa retoma, ya parece que se fuera a conectar, vamos a mirar. Hola, me conecté del celular. Ah, bueno, dale. Ahí sí te escuchamos bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Vale. Y si no, pues Y plan B, si no funciona, me la envías y acá la podemos proyectar. ya mismo comparto por este lado. Ujú. Listo. Ahí la ven. Súper bien, súper bien. Y te escuchamos bien, dale. Perfecto, entonces continuemos así. Entonces, como les estaba diciendo, el Biocarbon Registry nos permite hacer esta acreditación de los proyectos para el mercado del carbono nacional e internacional y básicamente lo que nos genera es unos créditos de carbono verificados por cada tonelada de CO2 equivalente. En este caso puede ser reducida o removida, ¿cierto? Cuando hablamos de reducido o removida, lo que queremos decir es que podemos hacer proyectos energéticos que en este caso reducen emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una caldera de carbón. Esa caldera de carbón nos genera unas emisiones, en este caso de CO2 equivalente, y hacemos un cambio tecnológico y hacemos una renovación y cambiamos la caldera por una caldera de gas, ¿cierto? Digamos que hay una diferencia en términos de emisiones porque el gas es un combustible con una más bajo en carbón, ¿cierto? Por cada terajoule, por cada unidad de energía tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí podemos hacer, digámoslo así, una reducción de emisiones importante en las operaciones de nuestra organización. Cuando hacemos, por ejemplo, la implementación también de tecnologías como paneles solares fotovoltaicos para generar nuestra propia electricidad, ahí también podemos tener unas acciones de reducción. Cuando hablamos de capturas o removidas, hablamos, por ejemplo, de los proyectos forestales. Entonces, no sé, nuestra organización tiene la intención de tener unas áreas de bosque. Esas áreas actualmente están en unas zonas de pasto o áreas pues, de pronto con unos usos del suelo o un suelo degradado y hacemos un proceso de reforestación o restauración. Ahí ganamos una cantidad de biomasa forestal que nos permite, digamos, hay una ganancia en términos de CO2, ¿cierto? Porque hay una captura de ese CO2 que en ese momento estaba en la atmósfera, en toda esa capa vegetal, en esa biomasa, y eso pues digamos que también se puede traducir en créditos de carbono verificados. Entonces esa es un poco como la dinámica del tipo de proyectos que podría uno desarrollar. Ahí también es importante que pensemos que lo primero que uno tiene que hacer es un análisis costo-beneficio. Ya les voy a explicar un poco más por qué. Sin embargo, es que los proyectos que están en el mercado del carbono tienen unos costos de desarrollo que están asociados como al proceso de rigurosidad técnica que uno debe cumplir para poder garantizar que las toneladas de CO2 que está efectivamente reportando sí son creíbles, trazables, realistas, no hay doble contabilidad, porque efectivamente lo que estamos haciendo acá es un intangible, o sea, estamos comercializando un intangible, son toneladas de CO2 que no vemos, no tocamos, entonces por eso debemos tener una rigurosidad técnica en toda la cadena del proyecto. Y eso es parte pues también de lo que permite garantizar el estándar bajo el cual uno registra su proyecto. En este caso pues estamos hablando de uno muy puntual que es el Biocarbon Registry. Básicamente entonces este tipo de estándares lo que permite o lo que promueve es el desarrollo de proyectos que ayudan a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, Biocarbon Registry tiene un interés y es promover también que los proyectos tengan cobeneficios en adaptación. ¿Qué significa esto? En este momento tenemos un reto y es que somos totalmente vulnerables a a los cambios de temperatura y precipitación que se nos dan precisamente por el cambio climático, ¿cierto? O que estamos pronosticando, porque es algo que todavía son escenarios de cambios en las tendencias. Sin embargo, como empresas sí debemos empezar a pensar cuáles son esos riesgos a los que nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a adaptar a ellos.
En este caso es importante que ya los proyectos que desarrollemos de alguna manera también incluyan ese análisis de esos riesgos. Y eso es lo que busca un poco también el Biocarbon Registry, o sea, garantizar que los proyectos que se realizan incluyen ese análisis y de alguna manera también identifican esos co-beneficios en adaptación. Ahorita hablábamos de la ANSC. El Biocarbon Registry es un estándar que permite que los proyectos que se desarrollan pues puedan ayudar también a cumplir esas metas de país y esos compromisos internacionales. La base, como les decía ahorita, esto debe tener una rigurosidad técnica importante o una rigurosidad en términos de trazabilidad y de transparencia, y esa es la base de Biocarbon Registry. O sea, son los principios de pertinencia, de exactitud, de coherencia, de transparencia, de actitud conservadora y cobertura total. Porque aquí tenemos que partir de que todo el análisis que se hace para poder estimar las toneladas de CO2 reducidas es una base totalmente transparente y trazable. En ese sentido, entonces, lo que busca el estándar Biocarbon Registry es poder garantizar que los proyectos que se registran son totalmente confiables, de alta calidad y transparentes. Ya en este momento el estándar tiene 25 proyectos registrados, hay 3 en procesos de registro, ya hay créditos de carbono verificados que han sido emitidos, en este caso son 32.5 millones de créditos que se han emitido para la dinámica del mercado, en gran parte generada por el Impuesto Nacional al Carbono, y hay otros créditos de carbono verificados que han sido retirados. En este caso quiere decir que se han comercializado, digámoslo así, de alguna forma, o se han comercializado ya sea para impuesto al carbono o se han comercializado para efectos de compensaciones. Entonces, el Biocarbon Registry, pues como tal, puede ser aplicado por personas naturales, jurídicas, de característica pública y privada. Lo que busca es pues, poder orientar a los proyectos para que apliquen unas metodologías, en este caso, avaladas por, ya sea por el mismo estándar, desarrolladas por el mismo estándar, o avaladas en este caso por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y bajo esas metodologías es que uno puede hacer las estimaciones de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, que en este caso se incluyen tres de los que están dentro del Acuerdo de París, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Hay otros gases que de pronto ustedes han identificado que son un poco más de origen antrópico, pues hechos por el hombre, que son casi todos refrigerantes o aislantes, que son pues, los clorofluorocarbonados, el SF6. En este caso, el estándar todavía no está incluyendo esos gases de efecto invernadero, sino que está incluyendo estos 3 que les menciono. Y básicamente, entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes están pensando buscar la oportunidad de desarrollar un proyecto para aplicar, digamos, a este estándar o a cualquier otro, pero quieren empezar como a entrar en esta dinámica del mercado del carbono, entonces deben conocer que cada proyecto tiene un ciclo de vida dentro del mercado del carbón. Básicamente, ¿con qué empieza? Empieza con una idea donde identificamos pues, la factibilidad del proyecto, hacemos un análisis costo-beneficio, que es un poco lo que les decía al inicio, y es identificar cuántas toneladas de CO2 puede reducir o capturar o evitar este proyecto, y con eso de alguna manera hacer el análisis de cuánto, pues si ese proyecto, digamos, pagaría los costos de transacción que se tienen. ¿Cuáles son esos costos de transacción? Hay unos muy importantes y son los que están en un puntico rojo, que son las auditorías de tercera parte, en este caso llamadas validación y verificación. La validación es una auditoría que se hace solamente una vez al principio del proyecto, donde básicamente te dan un aval de que tu proyecto cumple con las características del mercado del carbono, de que el proyecto aplica bien la metodología y que el proyecto incluye un concepto muy importante que se llama la adicionalidad. Básicamente la adicionalidad es lo que permite demostrar
que tu proyecto sí genera un impacto en términos climáticos, o sea, genera un impacto adicional en la atmósfera o en el balance atmosférico que definitivamente sí va a aportar a la reducción de emisiones para lograr no aumentar la temperatura de la Tierra, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? Se logra demostrando que el proyecto no es una práctica común, ¿cierto? Que el proyecto no es algo que ya te está pidiendo una autoridad ambiental. O sea, si es algo obligatorio por una ley, por una autoridad ambiental, pues tú sí o sí lo tienes que hacer, haciéndote de cierre financiero, ¿cierto? Si es algo que es ya una tecnología, una práctica totalmente acogida por el mercado, entonces pues es algo que tú no tienes barreras que superar y de todas maneras lo vas a hacer. Entonces esos proyectos de alguna manera no van a generar un impacto en términos climáticos. Pero si tú tienes un proyecto que de alguna manera es incipiente en Colombia, que las tecnologías son nuevas, que hay algunas barreras no solamente económicas, sino también operativas, técnicas, tecnológicas, tú demuestras que superas esas barreras y que el incentivo del mercado del carbono te ayuda a tomar la decisión de realizar el proyecto. Y de alguna manera eso te ayuda a demostrar que tu proyecto sí es adicional. Entonces, esa característica es muy importante porque es uno de los primeros aspectos que revisan en esa auditoría de validación de tercera parte. Cuando ya tu proyecto está, digamos, en un proceso de operación, pues ya está reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero porque tú estás aplicando lo que estás desarrollando, ¿cierto? Lo que querías hacer y lo que efectivamente va a generar el impacto positivo en términos ambientales. Entonces ahí es donde vienen las verificaciones. Las verificaciones son auditorías que sí se pueden hacer varias durante la vida del proyecto y precisamente son las que te van a ayudar a generar los certificados o los créditos de carbono verificados. Entonces, digamos que para que me entiendan bien la lógica, tú tienes una idea de proyecto, identificas que pues, ese proyecto con esas toneladas de CO2 sí te ayuda a pagar pues como estos créditos, estos costos de transacción y pues te quedan, digamos, utilidades que te ayudan a darle la sostenibilidad al proyecto. Entonces tú decides desarrollar el proyecto, lo puedes formular bajo el estándar y la metodología que eliges y haces la validación. Cuando haces la validación, tu proyecto queda registrado. En este caso quedaría registrado bajo el estándar Biocarbon Registry y luego de registrado, pues tu proyecto ya, digamos que todo lo que pasa dentro de la operación del proyecto ya puede generar créditos de carbono verificados que tú necesitas en ese caso verificar ya con una entidad también auditora que va, revisa tu proyecto, revisa tus estimaciones, tus cálculos, cómo estás operando y finalmente te dice, efectivamente yo le acredito que usted está generando tantas toneladas de CO2 reducidas durante el año, no sé, 2021 y puedes emitir créditos de carbono que finalmente pueden ser comercializados en el mercado, ¿cierto? Entonces, como ven, hay una serie de criterios técnicos importantes y diferentes partes, digamos, que entran a trabajar en un proyecto que aplica al mercado del carbón. Cuando nosotros adquirimos créditos de carbono de un proyecto para compensar nuestra huella de carbono, estamos reconociendo que el proyecto ya hizo todo ese camino y entonces nosotros vamos a tener la plena seguridad de que esas toneladas de CO2 que nos están, digamos, vendiendo dentro de un crédito de carbono es algo confiable y por esa razón podemos compensar nuestras emisiones. Estas son algunas de las entidades que permiten hacer esas auditorías de tercera parte. Como ven, son entidades internacionales, ahí tenemos pues también a ICONTEC, pero la mayoría son entidades internacionales que se reconocen por tener ese servicio especializado. Realmente es muy especializado y a veces puede ser un poco costoso, dependiendo también del tipo del proyecto. En términos generales, un proyecto que entra al mercado del carbono, ¿qué aspectos debe tener? Pues evidentemente debe tener una fecha de inicio y un periodo de cuantificación. En este caso, hay como unas reglas dentro del mercado del carbono y es, tú puedes tener proyectos que duran en total 21 años, pero que pueden ser renovados
3 veces por periodos de 7 años, ¿cierto? Entonces tú lo haces primero por el periodo de 7 años, operas y luego si quieres lo puedes renovar nuevamente hasta 14 años y si quieres lo puedes renovar hasta 21 años y ahí termina. O lo puedes hacer de un único periodo de 10 años. Eso es en los proyectos energéticos. Los proyectos forestales evidentemente necesitan más tiempo, porque aquí tenemos unas especies vegetales que tienen unas curvas de crecimiento que pueden ser un poco más lentas que lo que puede pasar en un proyecto energético que casi que tú cambias de caldera y hay una reducción inmediata. En los proyectos forestales no, tú necesitas la dinámica de la biológica de la especie o de las especies o del bosque que estás en este momento conservando o restaurando, ¿cierto? Debes tener una metodología aplicable, como les decía, hay metodologías que ya han sido diseñadas por Biocarbon Registry o metodologías que han sido desarrolladas por otro tipo de estándares, en este caso como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Debes tener un enfoque conservador, eso te implica que tú haces unos cálculos, pero de todas maneras manejas bien la incertidumbre, ¿cierto? Entonces hay unos lapsos entre un porcentaje que tú debes manejar en términos de las toneladas de CO2 que puedes reducir. Una línea base, un escenario de referencia, que es un poco lo que yo les decía, es de dónde partes, hacia dónde vas, que sería como la actividad del proyecto, pero tienes que analizar muy bien esa línea base porque tú debes demostrar que no es una práctica común, que lo que tú haces no es una práctica común para pues poder cumplir con ese análisis de adicionalidad que también está ahí como en el cuadrito. Debes cumplir la legislación nacional vigente, debes tener una demostración de que tú de alguna manera tienes control y derecho sobre esos créditos de carbono que se generan, debes tener un análisis social y ambiental. En este caso, el Biocarbon Registry incluye los ODS, incluye el análisis de ODS. De hecho, tiene una herramienta para ayudarte a identificar cuáles ODS aporta tu proyecto. Realizas un plan de monitoreo, haces unas consultas con las partes interesadas y también incluye el análisis que yo les decía de los cobeneficios en adaptación. Básicamente el estándar tiene dos mecanismos. Uno, para el mercado voluntario del carbono, que es el que te ayuda como a poder materializar las toneladas de CO2 en créditos de carbono. Pero este estándar tiene algo muy bonito y es un estándar para la certificación y registro de iniciativas de conservación de la biodiversidad. Aquí se permite empezar a mirar la posibilidad de, digamos, reportar esas ganancias en biodiversidad por algunos proyectos pues, que se realizan en restauración, reforestación, conservación, y esas ganancias en biodiversidad darle un plus en términos también, de alguna manera, de valorización económica del proyecto. Los tipos de proyectos que en este momento pues está incluyendo el Biocarbon Registry son los proyectos forestales, los proyectos energéticos. Para los proyectos forestales ya se tienen metodologías propias, hay unas metodologías muy interesantes sobre ecosistemas de alta montaña. Si por ejemplo alguno de ustedes tiene interés en hacer estrategias de conservación, restauración de áreas superiores a 2300 metros, aquí pueden encontrar una metodología que les ayuda a calcular la biomasa que se gana por este tipo de proyectos. También hay una metodología muy interesante de humedales continentales. De hecho, hay una caja de herramientas para ayudar a identificar los objetos de alto valor de conservación de este tipo de humedales. Y también hay proyectos red. Los proyectos red básicamente son los proyectos que permiten evitar la deforestación y degradación de los bosques. Entonces tenemos un área de bosques, esa área de bosques tiene una tasa de deforestación, digamos, más o menos estándar durante cada año y lo que hacemos es establecer estrategias para que esa deforestación no se mantenga, sino que al revés, se conserve el bosque, se evite la deforestación, se mejoren las áreas actuales y pues eso genera unos pagos, digamos que los créditos de carbono verificados en este caso corresponden a esa deforestación evitada, ese CO2 que evitas emitir. También tenemos entonces proyectos energéticos, en ese caso estarían los proyectos de eficiencia energética, de fuentes no convencionales de energía.
proyectos de transporte, donde hay una metodología desarrollada para la conversión de vehículos a gas natural, y también las metodologías de MDL o de Naciones Unidas para proyectos de residuos. Estos son pues como algunos de los detalles de la metodología de energía, donde por ejemplo está todo el tema de cogeneración de energía, sustitución por biomasa, cambio de calderas, cambios, pues sustitución de combustibles fósiles por renovables. Todo eso pues son proyectos que podrían entrar al Biocarbon Registry. Esto pues ya se los mencioné. Y quiero resaltar algo importante, y es que con un estándar como Biocarbon Registry, pues ustedes van a tener una garantía, y es que cuando se emiten los créditos de carbono, hay que tener en cuenta que esos créditos de carbono son totalmente únicos. O sea, cada crédito de carbono tiene un serial, y ese serial es el que se va a usar para el efecto que sea pues el crédito de carbono, o sea, ya sea para la compensación voluntaria o ya sea para, en este caso, por ejemplo, la no causación del impuesto. Ese serial único es muy importante porque tú debes garantizar siempre que ese crédito de carbono no se va a usar varias veces, porque entonces entraríamos en algo que se llama la doble contabilidad. Recuerden que el propósito de todo esto es garantizar que, o es más bien contribuir a que la temperatura de la Tierra no aumente más, en este caso de 1,5 grados centígrados. Entonces, siempre todo lo que estamos haciendo acá es una acción climática, es una acción de mitigación que nos va a ayudar pues a solucionar, digamos, esta problemática ambiental y global que tenemos, que hemos generado nosotros como seres humanos. Entonces, por eso es tan importante la transparencia, la responsabilidad que tengamos con este tipo de créditos. Entonces, Biocarbon Registry tiene diseñado pues como su propio código del serial. Rápidamente, ya voy a terminar para poder pasar a las preguntas, pero quería mostrarles la página de Biocarbon Registry. Es una página que ustedes pueden entrar y conocer. La página es biocarbonregistry.com. Está en inglés y en español, porque efectivamente les contaba que este estándar está proyectado también para el mercado internacional, y de hecho aquí pueden ver ustedes estos logos. Ay, no lo están viendo. Esperen, yo les muestro acá. Aquí, ahí sí. Aquí pueden ver ustedes estos logos. Este logo es un reconocimiento que se le dio al estándar en el 2021 para poder hacer, pues para reconociéndolo como uno de los estándares, mejores estándares en el mercado voluntario del carbono. Y este es el reconocimiento, o más bien es la demostración de que el estándar también hace parte del IETA, que es una instancia de mercado de carbono a nivel internacional. Si ustedes quieren ver un poco los tipos de proyectos que se han registrado, pueden entrar acá a la página en registros y ahí encuentran los proyectos. Estos proyectos hay en este momento de todo tipo, son proyectos forestales, proyectos red, y están en desarrollo proyectos energéticos. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar el proyecto, hay un proyecto de Medellín, Más Bosques para Medellín, mírenlo acá, por ejemplo, y pues pueden entrar a verlo, ¿cierto? Toda esta información se vuelve pública porque efectivamente es información del proyecto que de alguna manera quiere también posicionarse y comercializarse, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Entonces tú lo que pones aquí como información pública es pues quién desarrolla el proyecto, quién valida y verifica el proyecto, que es esa autoría, esa entidad de tercera parte, auditoría de tercera parte, cuánto tiempo dura, cuántas reducciones de emisiones espera generar anualmente, cuál sector pertenece, y en este caso pues es el país. Y hay una descripción y una ubicación. Sin embargo, también existen los reportes, o sea, tú puedes conocer la documentación como tal del proyecto. Esto es muy bueno porque este tipo de documentación a uno a veces le ayuda a orientar también su idea de proyecto y a darse cuenta pues qué tipo de proyectos se están haciendo en el mundo, en el país, y cómo los hacen, cómo los plantean, y eso pues también le puede ayudar a uno como derrotero, ¿sí? Si quiere hacer un proyecto. Eso digamos que si tenemos el rol de que queremos desarrollar un proyecto.
pero si queremos compensar nuestra huella de carbono, que ya calculamos en este caso con la herramienta de Fenalco Solidario, entonces también podemos buscar proyectos que nos puedan vender esas toneladas de CO2 y en este caso pues ya será de preferencia a la empresa. Esa es un poco como la información que les quería compartir. Cuéntenme en qué dudas tienen. Yo he visto que en el chat han puesto algunas preguntas. Me disculpo pues con los problemas técnicos que he tenido. Diana, no sé si tú quieres ayudarme ahí como a orientar las preguntas. Claro, claro que sí, María Teresa, y agradecerte por este gran espacio. Mira, hay una pregunta de Sisto Palacios desde el chat. La 91 organización, la organización, por 475. favor, nos colaboran con los audios. La organización debe estar certificada en ISO 14064-1 por utilizar el estándar Biocarbon Registry. No, es diferente. Digamos que la organización lo que hace es que puede verificar su huella de carbono con base en la ISO 14064, ¿cierto? Entonces, ahí lo que te da es una garantía de que tus cálculos en términos de tus emisiones o tu impacto en términos de CO2 es totalmente pues trazable, creíble, avalado. Eso te lo da el estándar, la ISO 14064. Ya digamos que entraríamos a mirar si tú quieres entonces hacer una compensación de esa huella de carbono. Entonces, si tú quieres hacer esa compensación, pues aquí puedes encontrar opciones de proyectos a los cuales les puedes hacer una oferta para comprar esos créditos de carbono verificados. Entonces, no necesariamente tienes que estar acreditado con la ISO para estar en Biocarbon Registry. Digamos que son roles diferentes, dependiendo del rol que tú tengas. Si en ese caso tú quieres tener un rol de desarrollar un proyecto, entonces ya lo que tú tienes que hacer es cumplir con todo ese ciclo de proyectos que les mostraba, donde entonces tú tienes que contratar a unos auditores externos, como un Icontec, por ejemplo. Ya Icontec te va a aplicar sus manuales de validación y verificación, que en parte tienen herramientas de la ISO 14064, ¿cierto? Para hacer pues sus ejercicios de verificación. Pero son como dos elementos paralelos. No sé si quedó contestada la respuesta, si quedó aclarada la duda. Bueno, ahora miramos a ver si no nos escribes por el chat, Cito. Hay otra pregunta, estoy mirando la página, pero no me aparece la información pública de los proyectos, ¿cómo los puedo ver? La que tú nos estabas mostrando, que por ejemplo lo de la siembra de bosques en Medellín, de árboles, perdón, en Medellín. Sí. Aquí en donde dice ver, de pronto es que la resolución de la pantalla no te da completa. Si algo le tienes que dar para minimizar así para que la puedes ver toda completa o correrla acá en la barrita y puedes entrar a ver. Entonces, por ejemplo, estoy mirando este proyecto, dice Proyecto de Conservación Palama Mecu Way Red y entro acá a ver y entonces ya ahí me lleva a la página del proyecto, me dice dónde está ubicado, me da una descripción y puedo bajar la información ahí en reportes. Ajá. Bueno, otra empresa nos dice pues que quieren conocer la huella de carbono, pues les cuento que como lo decía bien María Teresa, pues nosotros tenemos el servicio de medición de huella de carbono y también podemos entrar a mirar todo el tema de compensación. Entonces, si quiere, se puede contactar conmigo, no hay ningún inconveniente y podemos entonces también prestarles el servicio. No sé, María Teresa, que quieras agregar acá de esos bonos de compensación. Sí, ahí es muy importante pues tener claridad, digamos, cuáles son como nuestros propósitos en el proceso de compensación. En este momento pues no hay nada que nos obligue a compensar, digamos que sería un tema de compensación voluntaria. Sin embargo, sí es importante que empecemos a mirar qué tipo de proyectos empleamos para compensar, ¿cierto? Idealmente, me imagino yo que ustedes van a querer reportar eso en sus informes de sostenibilidad y lo van a querer comunicar con sus grupos de interés y lo van a querer mostrar en sus redes sociales, página web. Entonces, muchas veces lo que las empresas hacen es, digamos, elegir proyectos, como les decía, que tengan unos valores agregados sociales y ambientales importantes que te permitan, pues también, digamos, que sea un aporte adicional que la empresa hace. Pero obviamente tú debes
conocer el proyecto, o sea, tener la plena confianza de que ese proyecto sí cumple con esas características. Aquí recuerden que también lamentablemente a veces encontramos lo que llamamos greenwashing, ¿cierto? Que es como esa publicidad verde, pero que realmente por detrás no es tan cierta. Realmente evitemos el greenwashing, siempre seamos muy rigurosos con los proyectos y con la información que le damos a las diferentes personas, a los grupos de interés, y pues en esos proyectos que apoyemos y que queramos apoyar para compensación, pues que sean proyectos también valiosos, bonitos, ¿cierto? Esos de esos pueden encontrar muchos en Biocarbon Registry, porque como les contaba, pues Biocarbon Registry incluye también el componente de ODS, ahí pueden analizar cuáles ODS están contribuyendo el proyecto, y también el componente de adaptación, que es algo también importante que consideremos. Bueno, hay varias preguntas, vamos a mirar porque pues ya el tiempo se nos está terminando lastimosamente. ¿El registro de los proyectos tiene algún costo? Sí, pues básicamente los costos de Biocarbon Registry son los más bajos. Aquí pueden encontrar esa información también, yo les voy a mostrar. Las tarifas son una inscripción, porque no, esa parte no se las expliqué todavía, pero básicamente Biocarbon Registry tiene un valor agregado adicional, y es que tiene una plataforma que maneja de manera directa. Otros estándares tienen, pues como todo su derrotero metodológico, pero adicional de manera externa tienen la plataforma donde se registra el proyecto. En este caso, lo que yo les estaba mostrando donde se visibilizan los proyectos también es de Biocarbon Registry y lo hace bajo la tecnología blockchain. Entonces, uno de los costos es a la apertura de la cuenta, que son $300, y la inscripción del proyecto, que son $270. Digamos que esos son $570 iniciales que tú puedes pagar en diferentes momentos. O sea, tú puedes simplemente abrir la cuenta y pagas 300. Y ya cuando tengas el proyecto listo, validado y demás, lo puedes inscribir, ¿cierto? Cuando inscribes el proyecto ya te aparece en la plataforma como tal para empezarlo a visibilizar, ¿cierto? Ya aparece pues como en ese listado que veíamos ahorita, donde la gente puede entrar a conocer el proyecto. Así cuando ahorita que yo les mostraba esta plataforma. Entonces, básicamente sería así de esa manera. Esos serían los costos. Muy bien, bueno. Acá hay otra. Al comprar los bonos de carbono, realizar siembra de árboles, ¿se puede acceder a los beneficios sobre impuesto de la renta o qué otros beneficios se podría acceder? Para comprar créditos de carbono, no, hasta donde sé, no, en este momento no hay beneficios, hasta donde sé. Hay beneficios para el que desarrolla proyectos de energía renovable y comercializa a la red, ¿cierto? Comercializa la energía. Y hay beneficios para el que desarrolla proyectos de energía renovable y está en el mercado del carbono. Para el que desarrolla el proyecto, sí hay unos descuentos tributarios en las tecnologías, digamos que en la inversión. Pero para el que compra créditos de carbono, hasta donde se no hay como tal incentivos por ahora. Bueno, acá, ¿cómo se articularía con la implementación de la ley 2173 de 2021? Sí, esa pregunta es muy importante. Recuerdan Ajá. que yo les decía que una característica era la adicionalidad. Y si nosotros tenemos una obligación de hacer compensación, o en este caso hacer siembra, pues dos árboles, mínimo 2 árboles por cada empleado, ese tema ya es un tema regular, ¿cierto? Ahí, Espérate un momentico que alguien tiene. Ya. Dale, María Teresa. sí, que en ese caso no hay una característica de adicionalidad porque tenemos que hacer. Pero si nosotros digamos que vamos más allá de lo que nos pide la norma, por ejemplo, en algún momento hablábamos con una empresa y nos decía, estamos pensando adquirir un predio para tener nuestro propio bosque, pues porque estos siembras anuales de 2 árboles por, por empleado, pues es complejo, ¿cierto? Entonces hay que tener casi que un bosque para la empresa.
Digamos que si la empresa quiere plantear esto, pues podría tener un área donde puede hacer una restauración, reforestación, o un área de restauración, porque obviamente la ley también nos pide que sean especies nativas, pero podría empezar a tener también su bosque comercial o forestal comercial, digamos, como negocio. Y pues ese bosque sí podría entrar al mercado del carbón, pero ahí habría que hacer pues un análisis costo-beneficio para saber si la cantidad de captura de CO2 que realiza ese bosque pues sí es rentable en términos de los costos de transacción que tiene el proyecto. Entonces, en respuesta corta, si es para cumplir la ley, no aplica, porque ya te lo está exigiendo la ley. Si es para ir más allá de la ley y hacer como un bosque un poco más grande, algo más grande, sí, sí podrías analizar y solamente el componente adicional a lo que te pide la ley lo podrías trabajar bajo el mercado del carbón. Bueno, y ya una última pregunta, y de hecho es la última. A Sisto también le quedó muy clara tu respuesta cuando él la hizo, que fue la primera, entonces, bueno, ya por esa parte quedamos bien. Biocarbon Registry cuenta con reconocimiento Corsia o ICROA. Sí, Biocarbon envió, pues está haciendo todo el proceso para estar dentro de Corsia. De hecho, cuando ustedes entran a la página pueden empezar a ver que ya las aerolíneas colombianas como Avianca, EasyFly, son aliadas de Biocarbon Registry. Entonces, hace parte del proceso. Bueno, ya hay una última, y ya con esta terminamos. Qué pena. Cuando se desea Cuando se desea desarrollar un proyecto de tipo forestal, ¿cuál es la recomendación mínima del área para que sea de un impacto considerable en cuanto a GEI, a gases de Sí, efecto invernadero? Sí. esa pregunta es, como dicen por ahí, la pregunta del millón. Es muy importante, pero también depende de muchas variables. Una variable es, bueno, ¿cuál es el tipo de proyecto forestal que vas a hacer? Entonces ahí recordemos que hay varios tipos. Uno, son proyectos de reforestación, digamos, con fines comerciales, donde la madera que tú vas a plantar la vas a comercializar en algún momento de su vida, pues. Y eso tiene un fin muy, muy de negocio. Si tú tienes, y eso tiene ya unas curvas de carbono muy estandarizadas para las especies. O sea, digamos que eso está muy estudiado y ya tú puedes consultar cuánto crece o cuánto es la captura de carbono de un eucalipto, de una acacia, y eso es fácil de encontrar. Pero si tú tienes un proyecto, digamos, con otros fines un poco más hacia la restauración, tú vas a trabajar con especies nativas. Entonces, depende del tipo de especie, de su curva de carbono, del área de la altura, de las características, digamos, naturales del área. Ahí también será el comportamiento de la curva de carbono. Y si tú vas a hacer es un proyecto de conservación de bosques, entonces lo que tú tienes que hacer es un análisis de evitar cuánta deforestación vas a evitar, tú tienes que hacer un análisis de esa tasa de deforestación y degradación del bosque. ¿Por qué digo esto? Porque así como les digo que hay tantas variables de proyectos, pues entonces hay que hacer un análisis un poquito más detallado para saber cuál sería el punto de equilibrio, por llamarlo así, de un proyecto forestal para poder compensar todos esos costos de transacción. O sea, los costos de transacción que les decía, la validación, la verificación, a los proyectos forestales hay que sumarles porque hay que hacer un trabajo social un poquito más profundo porque tú estás trabajando y interactuando con las personas que están en el territorio. Digamos que si tú haces un proyecto energético, pues es un poco más puntual, pero si tú haces un proyecto forestal, pues digamos que hay que considerar unas áreas de intervención un poco más amplias. Entonces hay que también incluir esos costos, todo ese análisis ambiental que debes hacer. Entonces, el punto clave es poder saber si realmente esos costos de transacción si se cubren mínimamente con tu proyecto y obviamente pues te va a quedar una utilidad para poder subsidiar la sostenibilidad del proyecto. Digamos que en otros foros en los que he participado, la clave siempre es la asociatividad, o sea, buscar, si tú tienes un predio de, no sé, 100 hectáreas, realmente consideraría que no es muy rentable, pero pues también depende del tipo de proyecto. Pero si tú te empiezas a unir con otros vecinos,
y empiezas a sumar área, llegas a unas 2.000, 3.000 hectáreas, dependiendo también del tipo de proyecto, podrías empezar a mirar realmente si te puede dar un equilibrio. Perfecto. No, pues María Teresa, sinceros agradecimientos por habernos acompañado con esta importante charla en el día de hoy. La verdad es que fue muy enriquecedora. Pienso que nos quedamos con muchas inquietudes, pero también nos resolviste muchas que teníamos, una excelente presentación. Acá nos están diciendo que mejor imposible, gracias a Santiago Rendón, muy amable. No paran de verdad los agradecimientos y pues y la exaltación a esta conferencia en el día de hoy. Los esperamos para el próximo martes con una charla sobre, permítanme, ya les digo, para que no me vaya a confundir, guía de neutralidad y contexto. Ahí, porque este mes es el mes de todo el tema de huella de carbonos, ese entrenamiento tan importante que tenemos para nuestras organizaciones con la membresía de formador de formadores, entonces también para que no se la pierdan. María Teresa, mil gracias de verdad, muy amable. Espero tenerte en otros eventos para compartir con nuestras organizaciones y otras interesadas en estos temas de tendencia mundial tan importantes para nosotros, para nuestro fortalecimiento, para nuestro mejoramiento continuo. Entonces, pues nada, agradecerte inmensamente y un fuerte abrazo. Espero de verdad que podamos volvernos a ver muy pronto. No, gracias Diana a ti y les pido pues disculpas por todos esos problemas técnicos. El internet estaba funcionando bien, pero bueno, y siempre Sí, no, la ley de Murphy funciona. Qué pena, quiero aportar a lo que estás diciendo y decir que siempre hacemos pruebas antes de iniciar las conferencias de sonido, de imagen, y la verdad es que esto nunca, como te digo, nunca, son lecciones aprendidas y esto nunca está todavía por terminar de mejorar. Entonces entendemos perfectamente, pero lo solucionamos, que es lo importante, ¿cierto? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, Gracias bueno. a todos y pues espero que sea una información útil. Cualquier cosa pueden escribir al correo de comercial @biocarbonregistry.com y también pues ahí en la página ven los diferentes contactos que la empresa tiene. Ah, qué bueno, eso es muy importante también ese dato. Y para las empresas interesadas en medición de huella de carbono, en bonos de carbono también con nuestra corporación, entonces pueden comunicarse conmigo, Diana Tejada, @penarcosolidario.com. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos por su interés. Los esperamos entonces el martes a la misma hora, a las 9 de la mañana, con la guía de neutralidad del ICONTEC. Y bueno, un feliz resto de día para todos y muchas gracias por su interés. María Teresa, un abrazo inmenso. Gracias. Gracias a todos. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.